¿Te has encontrado alguna vez estudiando armonía musical, pero cuando agarras la guitarra todo se vuelve confuso? ¿Sabes lo que es una escala, lo que es una progresión de acordes, pero al intentar aplicarlo se siente como si todo desapareciera de tu cabeza? Si es así, no estás solo, muchos guitarristas enfrentan este problema. Conocen la teoría, pero no saben cómo integrarla en su forma de tocar. Y lo peor de todo, esta información que tanto costó aprender se olvida cuando no la utilizas. Hoy vamos a solucionar todo esto de una vez por todas. En este vídeo vamos a aprender la teoría musical en orden para que puedas implementarla y trabajarla con soltura con tu guitarra y darle caña a entender lo que estás tocando, que es importante. Comenzamos con el vídeo con Aitor Epaz Guitar. ¡Caña! Bueno, para poder entender la teoría musical es muy importante conocer cómo se crea la teoría musical. Entonces, en este vídeo vamos a trabajar los 3 pasos fundamentales que yo le digo a todos mis alumnos para conocer la armonía musical en profundidad. Y para ello lo primero que tenemos que entender es el tema de los intervalos. ¿Qué son los intervalos, Aitor? Tenemos que darnos cuenta de que los intervalos es lo que gobierna la música, los acordes, las escalas y absolutamente todo. Si nosotros, por ejemplo, queremos crear un acorde, este acorde va a tener una serie de intervalos entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer un acorde de sol mayor. El acorde de sol mayor va a tener, como norma general, 3 notas, ¿vale? Un acorde es un conjunto de notas. Entonces esas notas van a tener unos intervalos específicos entre sí. Las notas que son sol, si y re, y este acorde es mayor porque de la primera a la tercera hay 2 tonos. En cambio, si yo quisiera tener un sol menor, son las mismas notas, pero de la primera a la tercera hay un tono y medio. En este caso sería si bemol. ¿Qué pasa? El conocimiento de los intervalos es súper necesario para la creación de acordes, para la creación de escalas, porque ocurre exactamente lo mismo. Entonces, si tú no conoces los intervalos y cómo funciona todo de los tonos, de los medios tonos y de todas estas cosas, aquí, en este concepto, te vas a perder muchísimo. Y sí, vas a estar tocando tu guitarra, vas a estar practicando, pero no vas a estar entendiendo lo que estás tocando, entonces es muy probable que se te olvide. Por consiguiente, yo cuando explico cualquier canción o cualquier cosa a cualquier alumno que viene a mis cursos o a mis clases, se dará cuenta de que esto se lo estoy explicando todo el rato. Entonces, el conocimiento de los intervalos es fundamental. Te voy a poner un ejemplo claro para que veas un poco cómo poder entender esto. Fíjate, si nosotros, por ejemplo, estamos poniendo un acorde de sol mayor, me acabo de poner en esta cámara para que lo veas bien, aquí tenemos un sol mayor. Si te fijas, la diferencia entre el sol mayor y el sol menor, la única diferencia que hay es el intervalo de tercera. En vez de poner aquí el si, tenemos que poner un si bemol. Entonces, si cogemos este sol y disminuimos su tercera, ya está sonando un sol menor. ¿Qué pasa? Hay mejores posiciones para ponerlo, ¿no? Como este, como este, como este, como este, ¿vale? Hay muchas posiciones. Entonces, ¿qué pasa? El primer paso es entender los intervalos, es conocer lo que estamos poniendo, no aprenderse las cosas de memoria, porque ¿qué pasa? Que en el momento que llevas un tiempo sin practicar una cosa, se olvida. Y eso es lo que le ocurre a muchos guitarristas. Por ejemplo, si yo ahora voy a aplicar esta misma teoría con respecto a las escalas no dejan de ser unos intervalos entre sí. Por ejemplo, voy a hacer una escala de la mayor. Voy a coger y voy a hacer las notas de la mayor son tono, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. Si yo pienso en los intervalos y digo, vale, si quiero hacer una escala menor, lo único que tengo que hacer es disminuir su tercera mayor a su tercera menor, fíjate. Y algunas cositas más, ¿no? Como sexta menor, séptima menor. Pero ya no estoy ejecutando, ya estoy entendiendo lo que estoy tocando. Si voy a una derivada más, cuando estoy improvisando, cuando estoy tocando cualquier cosa a lo largo del mástil y entiendo los intervalos, es muy probable que pueda moverlos a mi gusto, sin necesidad de memorizar ninguna escala, como hacemos en la Academia de Aitor Epaz Guitar. Este sería el primer peldaño y fundamental para poder entender la teoría musical. Vamos con el peldaño número 2. Muy bien, en el peldaño número 2 de la armonía musical es importantísimo entender la creación de escalas, ¿vale? O tonalidades. Existen 2 tonalidades, la tonalidad mayor y la tonalidad menor, que una es derivada de otra y viceversa, ¿vale? Como norma general,
se va a utilizar más la tonalidad menor. Sí, aquí ahora me van a venir todo el mundo, no es verdad, porque no sé qué, porque no sé cuál. Pues mira, yo toco blues, toco rock, toco heavy, toco metal, toco jazz, y casi siempre estoy improvisando o tocando en canciones en menor. Evidentemente, en el bluegrass, por ejemplo, o en el country, se utiliza mucho más el mayor. O en el jazz, en determinadas cosas, puedes fijarte más en la tonalidad mayor. Pero si tú lo que quieres es aprender rock, aprender heavy metal y todos estos estilos, es mucho más útil aprender el menor. No obstante, si quieres aprender pop, por ejemplo, pues igual la escala mayor te va a venir muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto es un poco indiferente. Tienes que aprender primero una y luego otra. Si tú, por ejemplo, te has decantado por aprenderte la escala menor, tendrás que saber cuáles son los intervalos que crean esa determinada escala, ¿no? En la escala menor son tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono. Estoy seguro que si has enredado y has visto vídeos por internet de lo que es la escala menor, estoy seguro que esto ya lo sabes, ¿no? Si no lo sabes, pues bueno, es tan fácil como esto. Ahora pondríamos aquí diferentes notas, por ejemplo, vamos a hacer la escala de sol menor. Sol, la siguiente va a ser la siguiente va a ser si bemol, o la sostenido, ¿no? Luego tendríamos a un tono, tendríamos el do, luego tendríamos un re, luego tendríamos a medio tono un mi bemol, luego tendríamos un fa y luego tendríamos un sol. ¿Qué es lo bueno? Que gracias al conocimiento de los intervalos y de las escalas, podemos determinar cuáles son los acordes o notas que se tocan dentro de una escala. Te voy a poner un ejemplo para que veas un poco cómo sonaría si no utilizo las notas de la escala. Fíjate, yo estoy tocando, por ejemplo, una escala en menor, aquí con el sol menor. Ahora me voy al do. Suena bien, ¿no? Me voy al fa. Y me vuelvo al sol. ¿Qué pasa si yo meto un acorde que no está dentro de la escala? A ver qué ocurre. No suena bien, ¿no? Y si nosotros estamos improvisando con notas, o tocando notas, o melodías en un piano... Voy a meter una nota que no está dentro de la escala. No suena bien, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de las escalas, que ya te digo, hay dos, hay mucha gente que estoy seguro que dirá, no, pero los modos griegos y la escala disminuida y la escala menor armónica y no sé qué, todo se puede sacar a partir de esta escala, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido que inviertas mucho tiempo en el tema de conocimiento de, por ejemplo, de la escala napoleónica o de la escala Hirahoshi, cuando esta no la controlas a través de los intervalos correctamente, a través de todo lo que es la escala del mástil y entender lo que estás haciendo, ¿no? Fíjate, yo puedo coger la escala de la menor, por ejemplo, y puedo cantarte todas las notas que voy a tocar. Puedo meter hasta notas que no están dentro de la escala y cantándolas. ¿Por qué lo puedo hacer? Simplemente por el hecho de que tengo un dominio muy claro acerca de los intervalos de esta escala. Esto no quiere decir que tú lo tengas que hacer para dominar la guitarra como la domino yo o así. No, simplemente lo que tienes que entender es que es mucho más importante profundizar en esto que no aprenderte 40 escalas, que no aprenderte los modos griegos, porque luego se olvidan, porque luego si no los aplicas se olvidan. Personalmente, por ejemplo, si hablamos de modos griegos, ¿cuántas canciones conoces que estén en el modo dórico? Pues bastantes poquitas, ¿no? Por ejemplo, Basajaun, que es mi tema de Aitor Epaz Guitar, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo, ¿no? Este tipo de cosas que suenan bastante celtas, pues utilizan el modo dórico. Pero claro, si no tienes esto controlado, es muy probable que eso no te sirva de nada, ¿de acuerdo? Y este sería el segundo peldaño e importantísimo para poder trabajar la armonía musical en orden. Vamos con el peldaño number 3. El peldaño número 3 que tienes que entender para poder trabajar la armonía musical, yo lo defino no tanto como progresiones de acordes o así, sino que lo defino como clichés del estilo musical. ¿Y por qué? Porque hay muchas veces que cuando estamos tocando un estilo musical, tienen una serie de sonoridades que hacen que sean específicas del estilo.
Por ejemplo, vamos a hablar de thrash metal. El thrash metal es un estilo que deriva de lo que es el tema americano, ¿no? Es muy yankee, muy americano, muy pentatónico. Entonces están utilizando una serie de progresiones que enfatizan más en las notas de la escala pentatónica. La escala pentatónica sería eliminar la segunda y la sexta de la escala menor y añadirle la nota blues aquí entre el quinto y el sexto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Saber esas cosas son mucho más importantes que entender la teoría musical per se, como por ejemplo, yo qué sé, la relación escala-acorde o por ejemplo, las posibles escalas que puedes utilizar para improvisar en determinado acorde de la progresión. Entonces, ¿qué pasa? Conocer los clichés te va a ayudar muchísimo más que aprender más armonía. Cuando decimos clichés también podemos decir progresiones de acordes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de rock, una progresión muy habitual es coger la primera, escoger la cuarta, escoger la séptima y luego volver a tónica o utilizar la tercera. Si nosotros vamos a la misma escala de sol, voy a coger una guitarra y vais a ver cómo esto suena a rock. Fíjate, estoy aquí y voy a utilizar un sol, ahora me tocaría un do, me tocaría también un fa y luego, por ejemplo, un si bemol, ¿vale? Suena rock, ¿no? Muy bien, si por ejemplo nos vamos a hacer el thrash metal que os he dicho antes, utilizaríamos la tónica, utilizaríamos las notas de la pentatónica, ¿no? La bemol 5, la cuarta, ¿vale? Vamos a ver cómo suena. Suena a thrash metal, ¿no? Si ahora, por ejemplo, haríamos lo mismo pero con heavy metal, ¿vale? Utilizaríamos la progresión heavy metal, que la llamo yo, que es sexta, séptima, tónica, sol, mi bemol, fa. Suena bastante heavy metal, ¿no? Entonces, entender las progresiones o clichés que tiene un estilo musical es mucho más importante que seguir aprendiendo armonía musical, ¿vale? Entonces, estos serían los 3 pasos imprescindibles para poder dominar cualquier estilo musical con la guitarra. Luego tendríamos más cosas, ¿no? Por ejemplo, escalas antiguas, que lo llamo yo, que es todo el tema de la escala menor armónica, menor melódica, que lo que hacemos es ir sustituyendo diferentes notas de la escala menor para que nos suene a nuestro gusto. Esto ya te digo, lo explico, por ejemplo, en profundidad en los cursos por temática que tenemos en Eitor Epaz Guitar, ¿no? Como el de neoclásico, el de power metal, el de rock, el de jazz, el de heavy, ¿no? Hay un montón de estilos trabajados con todo lo que son los clichés. Pero ¿qué pasa? También podemos utilizar clichés típicos que se utilizan en determinados estilos musicales para improvisar o para hacer solos. Y me explico. Si yo, por ejemplo, sé que los clichés típicos del rock es utilizar la sexta mayor y utilizar la tercera mayor, también a veces, yo no salgo de mi pentatónica. ¿A que esto suena rock? En cambio, si yo cojo, como nos dice mucha gente, de que el rock es el modo mixolidio, fíjate cómo sonaría un solo en el modo mixolidio. Esto desde mi punto de vista no suena rock, en cambio esto sí, ¿no? Lo ves, ¿no? En mi cabeza está la pentatónica, no está la escala mixolidia, ¿vale? Entonces es importante conocer todos estos clichés para hacer que tu solo de guitarra suene como tiene que sonar, tu progresión de acordes suene como tiene que sonar, tu improvisación, tu forma de componer tu música suene como tiene que sonar. Estos son los 3 peldaños más importantes a la hora de conocer la teoría musical de la guitarra. Pero ¿qué pasa? Luego hay muchos más, como la escala menor armónica, triadas, modos y determinadas cosas que ya son mucho más nicho y hacen que, si tú, por ejemplo, estás tocando rock o blues, no las uses en tu vida. Entonces no tiene sentido que inviertas tiempo, ganas, esfuerzo y dedicación en cosas que no vas a utilizar nunca.
Por eso yo le digo a todo el mundo, cuando quiere formarse conmigo, le digo, oye, ¿qué te apetece aprender? Vale, parto de cero y me gustaría aprender heavy metal y death metal melódico. Vale, pues estas herramientas tienes que utilizar. En cambio, si una persona viene y me dice, no, yo quiero aprender a tocar blues y rockabilly, por ejemplo, pues hay otras herramientas en las cuales tienes que profundizar. Y esto, ya te digo, en la Academia de Aitor Epaz tenemos un montón de cursos por temática, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, por si quieres echarles un vistazo, ¿vale? Con todos los clichés y todas las cosas necesarias, así como canciones famosas del estilo en concreto para que puedas profundizar en ellas y mejorar muchísimo con tu guitarra, ¿vale? Y te voy a dejar por aquí, para que continúes con esto de la armonía musical, un vídeo súper interesante hablando de las triadas, que es algo que no ha entrado en este vídeo, pero que es algo muy interesante que te va a venir muy bien para mejorar muchísimo tu guitarra, tu técnica y tu conocimiento del mástil. Te dejo aquí las triadas y nos vemos en el siguiente vídeo con Aitor Epaz y el guitarreo del bueno. ¡Chao! Aitor Epaz Guitar. Suscríbete, primo, chico, que es gratis, no me seas bandolero, anda.